Buenos días, República Dominicana. Sean bienvenidos a esta emisión de su programa Espejo 360. Gracias a las personas que nos sintonizan tanto en el país como en el exterior. Les agradecemos el hacer de este programa su programa favorito los domingos a esta hora por este canal. De inmediato vamos a una revisión de las noticias nacionales e internacionales de la semana. Veamos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. El Fondo Monetario Internacional estima que la aceleración de los precios al consumidor que se registra en República Dominicana desde mediados del año pasado no hará peligrar la meta de inflación definida para este año en torno al 4%. En tal sentido, el FMI resaltó en un comunicado que la expectativa inflacionaria para el año 2021 se mantiene sólidamente anclada en un 4.5%, que es lo estimado por el fondo. Las nuevas proyecciones del Banco Central ubican el crecimiento económico de la República Dominicana para el año 2021 entre un 8 y un 9% de forma conservadora, según manifestó el gobernador Héctor Valdés Albizu. Resaltó que la trayectoria hacia la recuperación que está exhibiendo la economía nacional es una muestra palpable de su gran resiliencia y añadió que se transita en el camino correcto de la reactivación. El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Seara Hatton, informó que las 6 mesas de trabajo conformadas por distintos sectores levantaron 196 propuestas con el objetivo de contrarrestar las alzas de los precios que implican medidas de corto, mediano y largo plazo, tanto de carácter coyuntural como estructural. Explicó que las mesas de trabajo para contrarrestar las crisis internacionales de precios están integradas por representantes del sector industrial, agropecuario, sociedad civil, entre otros. El presidente Luis Abinader y el Gabinete de Turismo pasaron balance a los planes de ese sector, entre los que están la readecuación de las playas, la construcción de estudio de cine en Puerto Plata, el desarrollo de Miches, provincia del Ceibo, entre otros proyectos. Durante una reunión a puertas cerradas que se extendió por más de 2 horas en la ciudad colonial, también se fortaleció el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, CESTUR. El Tribunal Superior Administrativo anuló el jueves pasado la resolución de la Junta Central Electoral que establecía los criterios para entregar los fondos del Estado a los partidos políticos en base a los porcentajes obtenidos en las pasadas elecciones y con ello le dio categoría de mayoritario a la fuerza del pueblo. La Alta Corte acogió un recurso que interpuso la organización, cuyo presidente es el exmandatario Leonel Fernández y al cual se acogieron varios partidos. Los integrantes del movimiento a favor de las 3 causales del aborto rechazaron el jueves pasado la aprobación del Código Penal Dominicano en la Cámara de Diputados, debido a que se descarta darle la oportunidad a la mujer de decidir si interrumpe o no un embarazo bajo ciertas situaciones. El movimiento indicó que repudian la decisión adoptada por los diputados luego de que se aprobara en segunda lectura dicho código y no despenalizaran el aborto. Los jueces de la tercera sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional negaron el jueves la libertad condicional y le ratificaron la medida de coerción de prisión preventiva de 18 meses que pesa contra el mayor general Adán Cáceres Silvestre, principal acusado en la Operación Coral y de ser parte de una red que supuestamente estafó al Estado Dominicano con más de 3.000 millones de pesos. Pese a que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud pidieron a República Dominicana no apresurarse con la aplicación de una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19, el gobierno dio luz verde a que se ponga otra dosis de refuerzo. Sobre el tema, el presidente de la República, Luis Abinader, afirmó que la población sigue teniendo la opción de elegir si se aplica o no la tercera dosis. Se espera que la próxima semana lleguen al país los resultados que determinarán si la variante Delta circula en el territorio dominicano. Desde hace un mes el Ministerio de Salud Pública envió 80 muestras a un laboratorio de Estados Unidos para que sean examinadas y se confirme si existe la nueva variante Delta o no en los contagios locales. El Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores firmaron en presencia del presidente Luis Abinader un acuerdo para mejorar la calidad de vida de los educadores y por un mejor sistema educativo. El acuerdo contiene un compromiso de impulso del modelo educativo para vivir mejor. En el ámbito internacional,
El Fondo Monetario Internacional elevó las previsiones de crecimiento económico de Estados Unidos al 7% para este año, la mayor tasa de expansión anual desde el 1984, aupada por el apoyo fiscal y monetario sin precedentes y la reducción de los casos de COVID-19 gracias a la vacunación. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha advertido de la necesidad de diseñar políticas orientadas a la recuperación del turismo en América Latina y el Caribe, ya que se trata de uno de los sectores económicos más dinámicos y esencial para la generación de empleos. La institución ha contextualizado esta advertencia en el golpe que el turismo sufrió por la pandemia. Un total de 130 países llegaron el jueves a un histórico acuerdo de reforma fiscal para las multinacionales que incluye un impuesto mínimo sobre los beneficios de al menos el 15% bajo los auspicios de la cooperación y el desarrollo económico. El pacto fue alcanzado menos de un mes después de la cumbre del G7, en la que los países más ricos pactaron un impuesto mínimo para las grandes multinacionales. Hasta aquí el resumen Semana 360, informó Joaquín Caraballo. Indefectiblemente, el tema que ha acaparado la atención tanto de los medios como las redes y los medios escritos e impresos es el tema de la persecución de la corrupción. Tema obligado que ha, diríamos, empezado con las nuevas autoridades que tenemos a cargo de la dirección del país. Fundamentalmente lo que respecta al Ministerio Público, que se caracterizó en toda su historia por su inercia en el asunto de la persecución de la corrupción, a tal punto de que, si bien es cierto de que hubo aprestos en épocas pasadas, nunca se había llegado tan a fondo como se ha visto en esta oportunidad. Y hay que reconocer que obviamente el Ministerio Público actúa por mandato de la ley, no hace nada que no sea contemplado ni autorizado. Por ejemplo, en el caso de los allanamientos que se critican, por ejemplo, que se hagan allanamientos, bueno, tiene que hacer allanamientos porque todo el que está, diríamos, sujeto a investigación puede ser objeto también de una revisión de las cosas que tiene para ubicar posibles pruebas. Pero hay algo importante que hay que señalar, y es que el Ministerio Público no decide hacer un allanamiento en el momento en que él quiera, ni a la hora que él quiera. No, eso está regularizado por el nuevo Código Procesal Penal, que establece un horario, ¿verdad?, definido, que es de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Sin embargo, el mismo código contiene excepciones y dice que puede ser realizado en cualquier horario siempre y cuando el juez lo autorice. Es decir, que en este caso, si el Ministerio Público ha hecho, diríamos, como no solamente en esta ocasión, sino en otras ocasiones, ha hecho allanamientos en un periodo no habitual, se debe a que la autorización dada por el juez así lo ha establecido. Entonces quiere decir que se actúa dentro de la legalidad, no necesariamente se actúa de manera de motu propio o porque de manera más de la ganaria. Ahora, esta actividad del Ministerio Público ha suscitado muchas lecturas. Por ejemplo, hubo el caso de esta persona, el anterior procurador, que se suscitó un escándalo porque él intentó salir del país y se le detuvo, se le devolvió porque había una alerta migratoria. Bueno, es que eso de alerta migratoria no tiene ninguna base legal, eso es correcto, tal y como estableció y como admitió la titular de la Procuraduría General, y de hecho solicitó que ese tipo de asuntos fuera, diríamos, excluido. Sin embargo, eso no es un invento de las actualidades actuales, porque revisando, por ejemplo, casos en el cual hubo un caso famoso aquí, en el cual una fiscal, creo que en Villa Vázquez, participó en un escándalo de unas drogas, una barbería, y el mismo procurador dijo que esa persona iba a salir del país, pero que no logró ese objetivo porque tenía una alerta migratoria. Es decir, que parece que esa es una actitud ya habitual, que data de largo tiempo, y eso de los impedimentos de salida, pues, de eso se abusó en el pasado, a tal forma de que incluso había una ley, no sé si existe todavía, es posible que esa ley haya sido abrogada, pero la ley de 200 sobre impedimento de salida establecía la forma en que eso se iba a imponer y la forma en que se iba a levantar.
había muchos, miles de impedimentos hechos por asuntos tan nimios, asuntos personales, por ejemplo, diferencias, hasta por deudas. Una cosa que solamente en materia penal es donde se puede establecer con legalidad un impedimento de salida. Pero eso ya es harina de otro costal, porque es un juez, ¿verdad?, apoderado, un juez de instrucción apoderado de una medida de coerción que así lo establece. Pero volviendo al meollo del asunto, fíjense, es importante establecer de que nosotros en estos tiempos estamos viendo actitudes y actividades nunca vistas en la historia penal de la República Dominicana, en donde digo nunca vistas porque si bien es cierto que en otras oportunidades hubo algún tipo de persecución, no es menos cierto que esas persecuciones estaban afectadas del tinte político circunstancial. Para no mencionar ya, ¿verdad?, personas ni tiempo, pero todo el mundo sabe a qué uno se refiere. Ahora vemos de que no solamente son personas que estaban ligadas al gobierno anterior, sino también personas que están ligadas al actual gobierno. ¿Entiendes? Entonces, lo que implica de que esto no tiene necesariamente, eso lo veo yo como ciudadano y como abogado que soy, no le veo el matiz político, aunque sí, toda actividad del hombre tiene un sello político, pero una cosa es el sello político desde el punto de vista, ¿verdad?, de lo que atañe a la comunidad, a la sociedad, y otra cosa es que haya una inclinación hacia aspectos de tipo partidario. Por ejemplo, en el caso del Ministerio Público, si bien es cierto que no podemos afirmar que hay un Ministerio Público independiente, porque aquí no se ha legislado sobre ese particular, sin embargo, la voluntad política así lo ha establecido y se ha tratado de dejar tranquilo, como se dice en el argot popular, al Ministerio Público a que haga su trabajo, a tal punto de que también ha habido cierta confusión, por ejemplo, de que hay una persecución desde el plano personal. No nos parece que es así, porque cuando se realiza un operativo de esa envergadura, eso no puede ser improvisado, ni puede ser hecho de la noche a la mañana. Es algo que viene investigándose, que viene reuniéndose, ¿verdad?, elementos probatorios. En una investigación no necesariamente tiene que ser, diríamos, ordenada por un juez. No, las investigaciones son de la actividad que la ley le atribuye al mismo Ministerio Público. Una de las atribuciones es esa, la de investigar. Y recuerden que hemos planteado aquí, siempre, de que el solo rumor público implica que el Ministerio Público puede apoderarse de oficio para cualquier investigación que pueda dar al traste con una situación anormal o de ilícitos. Es decir, que en este caso lo que uno tiene que reclamar es que se respeten los procesos, ¿verdad?, establecidos, lo que se le llama ya como una especie de cliché, el debido proceso. Y eso es correcto, eso nunca va a estar fuera de moda, porque el debido proceso no solamente tiene que ser tampoco para las personalidades, las personas importantes, sino también para las que no son importantes. Se supone que el debido proceso debe aplicarse a todo el mundo. Uno, por ejemplo, la experiencia que tiene como abogado de tantos años en esta profesión, aunque estamos un poco ya fuera de los tribunales, uno ha visto casos de gente que incluso ha cumplido su condena y no han sido puestos en libertad, lo que implica que ahí no se ha cumplido con el debido proceso que establece la ley, ¿verdad? Porque se supone que debe haber organismos que le den seguimiento a esto, o personas que, por ejemplo, no se da seguimiento a las fianzas, a las personas que tienen garantía económica, de que se presenten, ¿verdad?, cuando son citados, etcétera, etcétera. Es decir, que se entiende de que hay organismos cuyo objetivo es precisamente velar porque ese debido proceso se aplique para respetar los derechos de las personas, porque no podemos olvidar de que existe lo que se llama la presunción de inocencia. Es decir, que una persona se considera inocente hasta tanto se le demuestre lo contrario. Lo que pasa es que hay también mecanismos procesales que establecen de que cuando hay indicios, diríamos, de que posiblemente la persona haya cometido el ilícito, entonces puede el Ministerio Público apoderar al juez de instrucción para que establezca medidas de coerción. Fundamentalmente cuando la persona ofrezca peligro de fuga, de no presentarse, o que pueda distraer elementos probatorios que están en curso. Es decir, que esa es la situación y por eso es que existen las medidas de coerción. Pero las medidas de coerción tienen una gradación. La más gravosa es la libertad. Es decir, cuando a una persona se le impone una medida de coerción, de privación de libertad,
no pueden ser establecidas otras medidas, porque ya, ¿verdad? Eso está establecido, es un orden, ¿verdad?, de prelación. Entonces, pues, si ya se da una garantía económica, ya se sabe de que tiene presentación periódica, impedimento de salida, etcétera, etcétera. En otro orden, observamos que la actitud de la actual procuradora ha sido muy atinada y muy oportuna, porque, por ejemplo, ella reaccionó ante diríamos, el reclamo de que ahí se estaba haciendo algo indebido. Entonces ella aclaró por escrito de que ella no tenía absolutamente ningún interés particular de participar en lo que respecta a la persecución, ¿verdad?, y establecimiento de pruebas, ¿verdad?, sobre esos posibles ilícitos que las personas que están perseguidas hayan cometido. A tal punto de que leímos una publicación que ella realizó en donde se inhibía de cualquier aspecto que incluyera a la persona del señor Alain y también de las personas que están sometidas junto a él. Pero tenemos que recordar que el organismo de persecución, o mejor dicho, el Ministerio Público, tiene organismos especializados. Está, por ejemplo, el Ministerio Público de la Persecución, que ese es su trabajo, su papel es perseguir, ¿verdad? Perseguir, someter. Y el tribunal es el que se encarga de controlar todo tipo de actitud, de actividad, y establece si es legal o no lo que se ha hecho. Está también el organismo de persecución de la corrupción, que su objetivo fundamental es precisamente ese. Pero ciertamente, por ejemplo, la generación a la que yo pertenezco, que ha vivido un par de años ya, nunca vio una actividad como la que estamos viviendo hoy, con todas las dificultades que estamos viendo, con todas las críticas, porque siempre existirán las críticas, ¿verdad? No todo es perfecto. E incluso uno observa personas que antes, políticos ante todo, que en periodos anteriores, un poquito hacia atrás, esa era, como diríamos yo, el objetivo de su campaña política, atacar la corrupción, lo cual todos apoyamos. Pero resulta que después, cuando se persigue, cuando se trata de demostrar en los tribunales culpabilidad, o que el que se someta pueda demostrar lo contrario, es decir, su inocencia, entonces se le atribuye persecución política. De verdad que ese es un cliché que hemos observado aquí en diferentes oportunidades, y vemos que eso no solamente atañe a la República Dominicana, sino que atañe a otros países en donde, al parecer, la corrupción es un mal que afecta a todo el cuerpo social. Obviamente es más criticable, siempre es criticable, la corrupción es mala como quiera que la veamos, porque decían los viejos que tan delincuente es el que se roba un alfiler como que se roba un elefante, eso es así. Pero el asunto es que cuando una persona está encargada de velar por los fondos del Estado, por los fondos públicos, que no son propiedad del gobierno, ni de un grupo en particular, son propiedad de todos. Entonces lo que esas personas tienen el mandato, la obligación legal y moral de velar por la buena administración y el buen uso de esos recursos. Es decir, que nosotros entendemos de que esta actividad, que se suma a varias que ya el Ministerio Público ha abierto, hay varias que se le ha bautizado como operaciones, ¿verdad?, con diferentes nombres, ¿verdad? Operación Antipulpo, Operación Coral, Operación 13, y ahora la Operación Medusa, como le llaman, ¿verdad? Que sabemos que la Medusa es un personaje mítico, ¿verdad?, de la antigüedad griega, que tenía la particularidad de que su cabeza estaba llena de serpientes y su mirada petrificaba a las personas. Pero nosotros entendemos de que aún así hay que respetar los debidos procesos, el derecho que tienen las personas a ser tratados de manera adecuada, de conformidad con lo que establece la ley. Pero estamos en una actividad que difícilmente tenga vuelta atrás. Obviamente ahora lo que resta es que el Ministerio Público pueda probar, ¿verdad?, con pruebas obtenidas de manera legal e irrefutable, la culpabilidad de esta persona. Amigos, vamos a hacer una pausa y volvemos en breve con ustedes.
tema que ha causado gran revuelo y que provocó una división entre la opinión, en la opinión pública, tanto médica como política y social, fue el anuncio del gobierno de implementar una tercera dosis de la vacuna anti-COVID-19 para reforzar la que ya ha recibido la población en una gran cantidad. Esto así porque algunos con alguna base han planteado de que no hay un estudio, diríamos, definitivo sobre la necesidad de la vacuna. Otros han planteado que ni siquiera se ha hecho un estudio sobre la efectividad de la Sinovac, que ya muy gran cantidad de personas tiene la segunda dosis y se continúa con esto. Otro punto que incentivó diríamos, el debate fue la comunicación de la OPS y la OMS, es decir, la Oficina Panamericana de la Salud y la Oficina Mundial de la Salud, de que aconsejaba al gobierno esperar un tiempito, como se dice en términos populares, para la aplicación de una tercera dosis de reforzamiento si esto fuera necesario. Nosotros a nosotros nos gusta investigar, preguntarle a las personas que uno entiende que conocen del tema, porque para opinar de un tema médico pues hay que estar involucrado en ese mundo, aunque no necesariamente uno tiene que ser médico, pero tiene que preguntarle a las personas que sí saben y saberle preguntar. Y buscando información encontramos lo siguiente: hay una serie diríamos, de informes o noticias de países como Estados Unidos y otros países, diríamos, avanzados del primer mundo, que han establecido de que de cada 100 personas fallecidas por COVID, 99 no estaban vacunadas. Esto es una cifra verdaderamente interesante e inquietante al mismo tiempo, porque implica de que podría ser de que el no estar vacunado haga más, diríamos, posible, factible, que una persona pueda enfermar gravemente e incluso hasta fallecer. A tal punto de que en nuestro país hay médicos que manejan clínicas y han dicho que la mayoría de los pacientes internados, por ejemplo, en las UCI, que son las unidades de cuidados intensivos, la mayoría de ellos no tenían ni siquiera la segunda dosis. Algunos, la mayoría no tenían ninguna, pero algunos solamente tenían la primera dosis. Es decir, que parece ser que sigue siendo positivo el apostar a vacunarse totalmente. O sea, porque los números están hablando. Hay países que han disminuido, ¿verdad?, el impacto del virus por las medidas que han tomado y que han mantenido. Otros las han, diríamos, recrudecido, pero han bajado algunos índices. Ahora, en nuestro país, hay un problema, y es que aquí no hay tanta seguridad de salud pública por la siguiente razón. Primero, nosotros, a diferencia de muchos países del área, como es el caso de Cuba, por ejemplo, Cuba es un país que tiene un control total de sus fronteras. Los cubanos son sumamente celosos con su territorio. Y estábamos viendo noticias en las redes de que en Cuba hay una gran cantidad de infectados, ¿verdad? Y hay muchos fallecidos, no tanto como aquí, pero hay muchos fallecidos, lo que implica que incluso se ha detectado que hay una variante del virus, creo que la variante Delta, y se dice que podría ser que eso pudiera haber estado aquí, no se ha establecido de manera, diríamos, científica todavía, pero se dice que, por ejemplo, en Haití, que es otro de los problemas que tenemos, porque tenemos una frontera muy débil con Haití, a tal punto de que observamos imágenes, por ejemplo, de cosas que suceden en ese país que nos hacen ver de que el control de la salud pública en ese país es algo que realmente no está, diríamos, dentro de los parámetros mínimos que se requieren para que haya un control de una pandemia, del efecto tan radical que tiene esta pandemia del COVID-19. Es decir, que esa diferencia que hay entre los grupos que opinan que sí, que están de acuerdo, otros grupos opinan que no. Incluso el Colegio Médico, por órgano de sus presidentes, ha establecido que no se oponen a una tercera dosis, siempre y cuando se establezcan los protocolos a seguir. Entendemos que sí, que todo ese tipo de inoculación tiene que obedecerse a un protocolo. Además, nosotros tampoco creemos que el gobierno iba a aventurarse a avisar
un procedimiento así si no tenía una serie de parámetros previos que había establecido. Y además el Gabinete de Salud está compuesto, aparte de la vicepresidenta, está compuesto por el Ministerio de Salud y otros organismos que tienen que ver con la salubridad pública. Nosotros entendemos de que ciertamente el debate es importante porque es parte también del ejercicio democrático, pero hay algo que está por encima de toda consideración, que es la salud de la gente. Nosotros estamos, como digo, sujetos, ¿verdad? Nosotros no sabemos, un enemigo silencioso, que solamente sabemos de su presencia cuando vemos los resultados, la gente que es infectada, la gente que se contagia, la gente no le hace caso a las medidas de restricción, uno ve el transporte público atestado de pasajeros, las guaguas, ¿verdad? Autobuses y guaguas públicas llenos de gente, los sitios de comida y bebida, ¿verdad? Los sitios de diversión. La gente no quiere hacer caso a esas cosas y realmente es lamentable que así sea, porque vemos que cada vez que hay cualquier actividad que implique un relajamiento de las medidas que hasta ahora se han tomado, siempre hay un incremento de la cantidad de infectados, y hay un incremento de internados, y hay un incremento de fallecidos, a tal punto de que llegó un momento en que los hospitales y las clínicas privadas ya estaban prácticamente al borde. No había forma de seguir aceptando personas, aunque por los numeritos que se han manejado, hubo una ligera, diríamos, baja, muy pequeña, pero el gobierno ha mantenido las medidas y nosotros entendemos que esas medidas es correcto que se mantengan hasta tanto se dé visos de que el virus ha empezado a ser controlado. Yo creo que, por ejemplo, en un país como el nuestro, decir que no haya toque de queda, oye, es una cosa que sencillamente, puede ser que el toque de queda se adecue, ¿verdad?, a las circunstancias, eso es otra cosa, que haya cierta flexibilidad. Ahora entendemos de que este toque de queda no es total para el país entero, sino se va a mantener como se ha mantenido las últimas semanas, que hay unas 7 provincias o 8, en las cuales es más flexible, empieza a las 10 de la noche, ¿verdad?, de lunes a viernes, y los fines de semana a las 9, tenemos entendido, terminando a las 5 de la mañana, pero todavía en las provincias, incluyendo el Gran Santo Domingo, que fueron las que tenían mayor, diríamos, incidencia de los contagios, es correcto que se mantengan esas medidas, porque es que el gobierno tiene la obligación de velar por la salud pública. Es que el gobierno no lo hace porque se inspire, porque sea algo bonito o porque sea algo amoroso. No, es porque la Constitución obliga. Es que todo lo que hace una autoridad pública está contemplado en la Constitución. Se aclara con las leyes, ¿verdad?, y los reglamentos de aplicación, pero la Constitución lo contempla y es una obligación de la autoridad velar por la salud de la gente. Obviamente que hay que también tener en cuenta de que hay que manejar las actividades de las fuerzas represivas con cierta prudencia, porque hay ciertas cosas que se ven en las redes, por ejemplo, lo detallan todo. En las redes usted ve situaciones a veces abusivas, ¿verdad?, pero también a veces la gente se busca ciertas cosas. Usted no puede estar contradiciendo a la autoridad, ¿verdad?, discutiendo con la autoridad, peleando con la autoridad. Lo que hay que tratar de ser comedido, tratar de que si usted sabe que el toque de queda es a partir de tal hora y que tiene una libertad de tránsito a tal hora, trate de resolverlo en ese tiempo para que no haya ningún inconveniente. Es decir, que es lo que entendemos, de que la autoridad no puede abusar, pero tampoco puede mostrarse, como dice el pueblo, blandengue, porque entonces, imagínese usted, las medidas no tendrían ningún tipo de efecto. Y lo que se busca, el objetivo de toda medida no es castigar a las personas, no es molestar, no, es proteger. Es que es duro, ¿verdad? Entendemos que no es fácil estar tanto tiempo encerrado con estos problemas económicos que hemos estado confrontando, ¿verdad?, con esta disminución de la actividad económica, a pesar de que por ahí hay algunos números que dicen que como que ha mejorado la actividad económica, en cierto modo, pero aún así la salud está por encima de todo eso, porque usted no hace nada con tener una buena estabilidad económica si no tiene una buena salud para disfrutarlo. Eso es una realidad que no está sujeta a discusión. Pero sí estamos de acuerdo con que se siga debatiendo el tema de la tercera dosis. Es importante que eso suceda y que se concientice a las personas, ¿verdad?, y que se busque más datos, ¿verdad? No es necesario, diríamos, que nos aceleremos en cierto tipo de medidas que se van a tomar, pero sí es importante que estemos
de acuerdo, ¿verdad?, de que es necesario de que haya un reforzamiento, porque recordemos que una vacuna no dura para siempre. Una vacuna, por ejemplo, tiene un tiempo de, diríamos, de efecto en el cuerpo, pero esa capacidad de inmunidad va disminuyendo con el paso del tiempo. Y habrá que ver lo pertinente que resultaría, ¿verdad?, el reforzamiento. Lo que pasa es que eso lo van a decidir los estamentos científicos, ¿verdad?, que son las personas que conocen y saben del particular. Así que uno entiende de que hay que estar positivo a esa actitud, ¿verdad?, de las autoridades, y además aprovechamos también del programa para que las personas que están pendientes de la segunda dosis, que se pongan la segunda dosis, y los que no se han puesto ninguna, que se pongan la primera dosis también, porque es importante estar vacunado. Ya se ha demostrado que es así, ya los números que se están manejando a nivel mundial demuestran que la mayoría de las personas que han tenido graves problemas, la mayoría era porque no estaban vacunados, y esto es algo que es realmente preocupante. Debe estar en la conciencia de las personas, ¿verdad? Es algo porque fíjense, es una responsabilidad particular, una responsabilidad individual que va hacia lo colectivo. Es decir, las personas tienen que entender que se deben a la sociedad y la sociedad se debe a ellos. La sociedad no es cualquier cosa, somos todos nosotros que tenemos espacios que compartir. Pero esos espacios deben ser compartidos de una manera de respetar al otro. Si yo, por ejemplo, violento una medida, si violo la ley, si violo una medida, diríamos, de recogimiento, si no debo andar en la calle a las 12 de la noche, a las 1 de la mañana, porque no tengo la autorización para hacer eso, no desempeño una actividad que esté permitida, porque las leyes tienen sus excepciones, todo tiene su excepción. Las personas que realizan cierto tipo de actividad, pues tienen la autorización para hacer ese tipo de, diríamos, de gestión. Pero la mayoría de las personas que pueden estar en su casa tranquilos, mientras menos están en el medio, pues menos expuestos están a esta situación, ¿verdad? O sea que entendemos de que el debate se ha suscitado por lo de la tercera dosis, pero eso tiene que seguir siendo contemplado en los planes mediatos e inmediatos del gobierno para protegernos de todo. Amigos, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en un momento. Uno de los efectos colaterales y directos de la pandemia ha sido la devastación económica, ¿verdad?, que ha producido, porque estamos hablando de más de un año, cerca de un año y medio, de las medidas, ¿verdad?, de restricción. Y esto ha provocado, no solamente a nivel local, sino a nivel mundial, problemas, ¿verdad?, de alza de precios, problemas de alza de materias primas, aunque la actividad económica disminuyó a nivel mundial, y eso tuvo efecto en cierto modo positivo, porque disminuyó la producción, diríamos, de gases, ¿verdad?, producto de la industria, etcétera. Sin embargo, o sea, el cambio climático disminuyó un poco el impacto negativo. No es menos cierto que tuvo un impacto profundo en la economía de las personas, de todos los países del mundo. Fundamentalmente en economías como las nuestras, que es muy dependiente de insumos importados, aunque nosotros tenemos una fortaleza agrícola, nosotros somos un poco autárquicos en esto de la producción alimentaria, y precisamente sobre ese punto es que el gobierno está focalizando su preocupación para enfrentar esa escalada alcista que se está dando en los productos de la canasta básica, es decir, de primera necesidad. Que ustedes saben que básicamente son los productos que nosotros manejamos, aunque muchos de ellos dependen de insumos importados, ¿verdad?, que están afectados por el aumento diríamos, de los elementos constitutivos, como son materias primas, transporte, etcétera, etcétera. Eso ha tenido un impacto interno, y a tal punto de que de una manera, diríamos, galopante, empezó con un aumento de los precios de sustentación. Sin embargo, ha habido una serie de iniciativas que han llamado mesas, ¿verdad?, que se han reunido, organismos, para buscarle salidas alternativas que tiendan a solucionar, por lo menos paliar esta crisis.
Muchas de ellas se focalizan en el asunto de los impuestos. Algunos sectores han planteado de redireccionar el asunto del ITEVIS, es decir, el que conocemos como ITEVIS, o el impuesto a la transferencia de bienes y servicios. Otros hablan del aspecto aduanal, otros hablan de otro tipo de impuestos, otros hablan de incentivos a la producción, otros hablan de incentivos a los productores agrícolas del campo, que deben ser apoyados, porque nosotros sabemos y tenemos entendido de que aquí hay organismos cuyo objetivo, según la ley, es la estabilización de los precios. Valga mencionar al INESPRE, que dice Instituto Nacional de Estabilización de Precios, pero que no solamente para vender productos baratos, se sobreentiende, cuando uno estudia la ley que lo crea, entiende que es un organismo intermediador entre el sustentador de precios, es decir, entre el productor y el consumidor, sin olvidar también de que la gente que invierte en esa área, es decir, los intermediarios, tienen también derecho a producir, porque nadie invierte en una actividad que no le va a producir beneficio. Digo, actividad económica, ¿verdad? Que no le va a producir beneficio. Lo único que a veces los beneficios están muy desproporcionados, porque, por ejemplo, los que producen, lo que tienen que ver con la producción, el que siembra, ¿verdad? El que cosecha, el que transporta, quiere ver el producto de su esfuerzo. Entonces, muchas veces, la cadena, por ejemplo, de precios va incrementando a tal punto que cuando ustedes comparan los precios a que salen del productor y llegan al consumidor, la diferencia es abismal. Y obviamente nosotros estamos sometidos a lo que se llaman leyes naturales, que son las leyes del mercado, en el sistema en que vivimos. El sistema, incluso en todos los sistemas, aún los sistemas que no son capitalistas, tienen también leyes de mercado. Por más que digan que no, sí tienen leyes de mercado, porque existe lo que se llama, por ejemplo, la oferta de un bien y la demanda de ese bien. En países que tienen escasa producción, la demanda es alta y la oferta es baja, por lo cual los precios tienden a ser incrementados, aunque los gobiernos en esos países traten de influir, pero tienen, por ejemplo, que subsidiar. Entonces, el subsidio implica que los gobiernos absorben una parte del costo para que pueda llegar a la población más, diríamos, vulnerable a precios sustentables. Pero en el caso nuestro, que tenemos un sistema de libre empresa y de propiedad privada, el gobierno ciertamente se convierte en un elemento de moderación, pero no puede hacer mucho, por ejemplo, con establecer precios por ley. Eso no es posible, porque se puede perseguir. Yo recuerdo cuando era más joven, empezaba mi profesión de Derecho y llegué a tener algunos casos de una famosa ley que había, Ley 13, ya desapareció, sobre asuntos de agiotismo y ley de especulación, y se sometían, ¿verdad?, comerciantes a la justicia, recuerdo yo, en los juzgados de paz, y se les condenaba por diríamos, elevar los precios, pero muchos de ellos se sonreían porque le ponían una multa que era centenares de veces inferior a lo que ellos se habían ganado con hacer eso y seguían reincidiendo. O sea que eso se demostró con el paso del tiempo, que esas leyes realmente no tenían ningún efecto porque la gente se ve precisada o lo toma o lo deja. Es decir, hay cosas que la gente se ve obligada a comprarla porque necesita utilizarla, no importa el precio que esté, si consigue el dinero para comprar las compras. Sin embargo, es importante tener claro de que la economía es algo que es cambiante. Es decir, las cosas no van a estar siempre al mismo nivel. Observemos que incluso el valor, el precio o el poder adquisitivo de las monedas también cambia con el tiempo. No es lo mismo, por ejemplo, el poder adquisitivo de un peso de hace 50 años, ni siquiera de 30, ni de 20, ni de 10 años atrás. El poder adquisitivo de un peso es muy diferente al poder adquisitivo de hoy. No obstante, es importante señalar de que la moneda nuestra, con todo y los devaneos y con todo el asedio que tiene con el dólar, que continuamente, ¿verdad?, pues le mantiene una especie de jaque al peso dominicano, todavía es una de las monedas más fuertes que existen en esta zona del mundo, porque fíjese que todavía nosotros estamos hablando de unos 50 y tantos pesos por un dólar, cuando uno encuentra países en donde se habla de miles y miles de pesos por un dólar, y otros han tenido que cambiar su signo monetario en varias ocasiones. Yo visité un país hace muchos años en donde, por ejemplo, había billetes de 1 millón de pesos. Estoy hablando de Argentina, por ejemplo, yo estuve en un congreso y ahí había billetes de 1 millón de pesos, de 500,000 pesos, una cosa insólita, pero vaya usted a ver, un café con una tostada le costaba
qué sé yo, 1.800.000 pesos, o sea, $1 y tanto. Es decir, que la moneda en sí no establece el poder de cambio, ni poder adquisitivo, sino la relación de causalidad, es decir, entre la oferta y la demanda, cuyo cruce es el precio. Por eso es que es importante que el gobierno proteja tanto al productor como al consumidor, porque si incentiva al productor, pues se puede aumentar la producción, porque hay dos elementos envueltos en ese punto, desde el punto de vista de la economía, que son la productividad y la producción. Usted puede producir una cantidad X en una unidad de terreno, pues con ciertas técnicas puede en esa misma unidad aumentar esa producción. No se va a duplicar por una ley de rendimiento decrecientes, como dicen los economistas, pero sí se puede aumentar la productividad de esa unidad. Y entonces, si hay una mayor producción, pues los productos pueden llegar más baratos al consumidor. Y aún así el productor gana más porque es una cuestión diríamos, de relación, es relativo. Es decir, no necesariamente porque usted produzca a un menor costo tiene que perder, no. Lo que pasa es que si usted produce a menor costo puede vender más y muchas más personas pueden adquirir esos bienes que usted ofrece, bienes o servicios. ¿Usted comprende? Y así, por ejemplo, tenemos una economía más sana. Pero sí tenemos que entender de que nosotros tenemos una economía semiautárquica en el sentido de que aquí tenemos una capacidad alimentaria diferente a muchos países de la zona que tienen que importar sus alimentos. Yo estuve leyendo, por ejemplo, en el caso de Cuba. Menciono a Cuba porque es el que más cercano a nosotros y el que más se parece a nosotros en el sentido, ¿verdad? Diríamos, de la idiosincrasia y las cosas, de que en Cuba se importa cerca del 70% de alimentos. Y hay un problema serio ahí. En Venezuela se importan muchísimos alimentos también. Y hay otros países que tienen problemas de abastecimiento. Caso de Puerto Rico, vemos en publicaciones que hay problemas de abastecimiento también. O sea, que ese es un problema que está afectando a muchos países en el mundo. Sin embargo, nosotros aquí no tenemos problemas de abastecimiento visto desde la óptica de la canasta básica familiar. Porque aquí nosotros nos damos el lujo incluso de importar ciertos tipos de alimentos que producimos aquí. Aquí incluso usted va a un supermercado y encuentra muchos tipos de café, muchos tipos de leche, muchos tipos, incluso hasta de vegetales, que usted dice, bueno, lo traen de otras regiones, ¿verdad? Eso es correcto, porque es el libre mercado, la libre empresa. Pero nosotros tenemos buenos productores y buenos productos que se cosechan aquí, por lo que es importante de que los organismos, por ejemplo, que financian, faciliten. Ahí estábamos mirando de que, por ejemplo, el Banco Central anunció de que se estaba tratando de facilitar, ¿verdad?, de disponibilidad monetaria para que los organismos o las empresas, ¿verdad?, puedan recibir financiamiento bien blando. Así, otro orden, en breve término, veremos de que el gobierno se ha preocupado también por resolver el problema que creíamos que nunca se iba a resolver de la famosa Duarte con París, en donde se ha ocupado esa zona para tratar de adecuar esto a los nuevos tiempos y reducir el problema tan serio que eso ha significado tanto para la seguridad pública como para el tránsito y la seguridad de las personas que se desenvuelven en esa zona. Esperamos que esa iniciativa tenga éxito y que pueda verse a corto plazo sus resultados. Amigos, vamos a hacer una breve pausa y regresamos en un momento. Indefectiblemente, el tema económico es un tema que está afectando fuertemente nuestro país, en el sentido de la disponibilidad de recursos para que el gobierno pueda realizar todas las actividades que ha presupuestado y que ha proyectado. Y precisamente observamos que hay una serie de actividades que realmente desdicen y afectan a esa posibilidad, como es el caso de la cantidad de dinero tan elevada que se gasta aquí en los partidos políticos. Nosotros entendemos de que la iniciativa originalmente fue plausible en el sentido de que se buscaba alejar a los partidos del financiamiento que se obtenga de fuentes dudosas, como era dinero, por ejemplo, sucio, que proveniera del narcotráfico o proveniera de actividades no lícitas, ¿verdad?, actividades ilícitas. Sin embargo, hemos visto de que con el paso del tiempo ese financiamiento no ha cesado. Aquí sabemos muy bien de que ese dinero siempre ha continuado fluyendo hacia los partidos políticos y ninguno escapa, ninguno,
Si examinamos el caudal de información que tenemos y que vemos en las redes y en los medios, diríamos, de comunicación, vemos de que la cantidad es grande, la que se ha gastado en un proceso político interminable como aconteció en las pasadas elecciones, ¿verdad? Y en los diferentes, hubo varias elecciones, varios procesos, y todavía seguimos con el que hay que seguirle dando dinero en cantidades industriales, como dice el pueblo, a los partidos políticos. Nosotros entendemos como ciudadanos de a pie que eso debe ser revisado. Es un poco difícil, porque imagínense ustedes, las personas que están llamadas a controlar eso son las que tienen que aprobar legislaciones que tienen que ver sobre el particular. Y difícilmente usted puede ser juez y parte. O sea, una persona que va a juzgar su propia actividad no va a ser un buen juez. Por eso es que siempre se establecerá de que diríamos, los intereses particulares muchas veces priman sobre los intereses colectivos. Y por eso yo entiendo de que en el caso, por ejemplo, nuestro, tenemos ahora una pausa aparente, ¿verdad?, de la actividad política, porque recién salimos de unos, diríamos, hasta traumáticos, en cierto modo, procesos electorales que culminaron felizmente con que no llegó la sangre al río y que pudimos salir a flote, con todo y tener una pandemia azotando al país, pudimos salir a flote. Sin embargo, vemos de que hubo un apresto de disminuir esos montos, pero se pararon, como dice el pueblo llano, en dos patas los partidos y prácticamente le tumbaron el pulso a las autoridades y obligaron a que se le supliera de nuevo esa cantidad. Nosotros entendemos de que los partidos necesitan, porque la democracia tiene que sobrevivir a través de los partidos. Y una de las expresiones máximas de la democracia son los partidos políticos. Y los partidos políticos tienen que ser, en cierto modo, ayudados por el sistema. Pero nosotros vemos de que ese sistema parece que solamente existe aquí, de que el Estado sea el que tenga que financiar a los partidos. Y si va a hacerlo, pues entonces debería haber un control. Porque aquí hay inclusive partidos políticos que solamente existen en los papeles, porque no tienen esa cantidad de militantes. Sin embargo, gastan dinero y si se examina el dónde van esos fondos, pues puede que muchos no puedan explicar el uso de esos recursos. Porque, como le digo, no hay justificación desde el punto de vista contable, ¿verdad?, ni financiero, de esas inversiones. Pero sí entendemos de que en nuestro país se da ciertos lujos de que podría ser que no fueran sustentables a largo plazo. No estamos diciendo con esto de que se cercene, ¿verdad?, la ayuda, porque ciertamente, en primer lugar, la ayuda es legal. O sea, está establecido en una ley. Ya que, imagínense usted, es dura la ley, pero es la ley, la máxima romana que dice dura lex, sec lex. Pero tenemos que entender de que el control del gasto empieza por casa. Entonces nosotros tenemos que tener claro de que los partidos deben tratar de colaborar también para paliar un poco la situación que estamos viviendo en nuestro país. Y en este orden, pues, debería ser, no sé, es un poco difícil decirle a un partido político que renuncie, ¿verdad?, al derecho que tiene, porque eso es un derecho que le asiste a toda entidad e institución política establecida legalmente. Pero yo creo que debe ser revisado esa propensión cada vez mayor de utilizar los fondos que bien pueden ser utilizados para otros aspectos más urgentes que requiere la nación. Incluso los partidos tampoco han dejado de recibir aportes del sector privado, porque aquí sabemos que eso es una práctica que no es ilegal, porque es legal, usted puede hacer con su dinero lo que usted crea, siempre que esté dentro del esquema, ¿verdad?, legal. Pero los partidos no han dejado ni dejarán de recibir ayuda de los sectores privados, no la van a dejar de recibir. Pero sí entendemos de que esa legislación debe ser regularizada. Yo creo que aquí hay otras cosas que son más prioritarias. Está, por ejemplo, el aspecto de la salud pública, que requiere, ¿verdad?, inversión. Está, por ejemplo, el aspecto también hasta incluso del gasto corriente, los salarios. Los salarios, se está aquí peleando por el aumento de los salarios, que quieras o no, esos salarios deben ser revisados, porque la medida que aumenta los precios de los productos, pues también aumenta, disminuye más bien la capacidad, ¿verdad?, que tiene la gente del común por hacerle frente y para llenar sus necesidades fundamentales. O sea que nosotros entendemos de que, claro está, que el gobierno puede hacer sus esfuerzos
desde el punto de vista de incentivar la producción, incentivar, por ejemplo, diríamos, disminuir ciertos impuestos, ciertos costos. Vemos también que se ha aplazado el aspecto de la reforma fiscal, que la reforma fiscal, que cuando uno escucha el término reforma fiscal, pues le suena como un poco disonante al oído, porque siempre se ha pensado que la reforma fiscal significa solamente aumento de impuestos para la parte más vulnerable, que es el común de la gente. Y aquí siempre se utilizó de que si se le subía, por ejemplo, 10 pesos a la caja de cerveza, pues se le subía 5 pesos a cada unidad. Eso fue usual y eso es lo que se utilizó en tiempos pasados, para enriquecer más a los intermediarios. Pero esto de las reformas tiene que focalizarse desde el punto de vista de los pactos, que siempre se han estado planteando esos pactos, pero que nunca se ha llegado a una definición de tomar en cuenta, ¿verdad?, de que son necesarios, de tomar ciertas medidas que garanticen que la gente no se va a ver, diríamos, expuesta, ¿verdad?, el común de la gente, porque aquí lo importante es la comunidad. Los intereses particulares, pues, pueden resistir, pueden soportar ciertas recomposiciones ante todos los aspectos tributarios, porque parece mentira que las personas que más vulnerables, los más vulnerables que están sometidos a los impactos impositivos, son la gente que gana sueldos, ¿verdad?, salarios, diríamos la gente que vive del chiripeo, como se le dice, que aunque quizá un chiripero o una persona que vive de su actividad particular no tiene un sueldo que esté sujeto, por ejemplo, al pago de un impuesto, pero tiene que comprar cosas. Cada vez que compra una caja de fósforo o compra un producto X, pues tiene que pagar impuestos. Y obviamente todo el que vive en una sociedad tiene que pagar impuestos, porque eso es parte de la misma vida social, la vida moderna. O sea, el Estado se alimenta, ¿verdad?, de los impuestos. El Estado sencillamente no tiene nada, los gobiernos no tienen nada. Lo que tienen son las personas, según las tesis, ¿verdad?, que se han planteado. Y las personas, pues, confían en las autoridades para que las autoridades manejen los recursos que le proveen a través de los ingresos. Pues, ¿qué son los impuestos? Por eso entendemos de que los gastos, aquí hay muchos gastos que no tienen sentido, gastos que pueden ser revisados, muchos sueldos lujosos, que nosotros vemos bien que una persona gane un buen sueldo por su actividad, por su capacidad, ¿verdad?, por su preparación, eso está bien. Pero que hay muchos sueldos que verdaderamente no tienen justificación. Incluso hay otras personas, muchas, que cobran mucho dinero y no tienen ninguna justificación tampoco. Y hay gastos superfluos. O sea, que eso tiene que revisarse aquí. Es verdad que el control del gasto público no es tan sencillo como uno piensa. Puede estar cargado de buenas intenciones, ¿verdad?, la autoridad, porque inclusive se ha planteado siempre de que buenas intenciones están pavimentados los caminos al averno, como se dice. Sin embargo, no hay peor diligencia que la que no se haga. Y es obvio, es contundente, de que tiene que revisarse, diríamos, hacia dónde va cada recurso que se obtiene, ¿verdad?, del público. Porque el gobierno no es un comerciante, no es un empresario. El gobierno realiza actividades, tiene instituciones que son de carácter público-privada, ¿verdad?, porque el gobierno tiene actividades comerciales y económicas, pero que es el capital de interés público. Y eso tiene que ser manejado también con pulcritud y con transparencia. Pero sí, fundamentalmente lo que respecta a lo de los partidos políticos y esa financiación, eso es importante, que eso se mantenga en un sentido, porque la democracia, si bien se alimenta, ¿verdad?, de los partidos, esa es la razón de ser, porque aquí nosotros tenemos países donde no existen partidos políticos, solamente está el partido de gobierno, y eso no es democracia. Nosotros no podemos dar todavía el lujo de tener un exceso de partidos, pero realmente el costo es un poco elevado. Nosotros tenemos que tener conciencia, tenemos que hacer conciencia de esa situación y ver cómo con el paso del tiempo se va, diríamos, regularizando, ¿verdad?, esa inversión, o por lo menos exigirle a los partidos, ¿verdad?, que esa inversión se haga, ¿verdad?, en las actividades mismas que establece la ley, porque tenemos entendido que la ley que estableció ese financiamiento fijaba de manera expresa cómo iban a ser distribuidos esos gastos, que no solamente es hacer publicidad
Porque la publicidad aquí básicamente la hacen los partidos en tiempo de campaña electoral. Y ahora no tenemos dos elecciones, diríamos, por ejemplo, de medio término, como antes, y tenemos en 4 años 2 elecciones. No, ahora tenemos una sola elección cada 4 años, lo que implica que hay una especie como de, diríamos, de receso aparente, porque aquí tan pronto se juramentan unas autoridades, al otro día empieza la actividad política. Eso es una cosa que es típica de nuestro sistema. Pero ciertamente diríamos, preocupante el mantener ese tipo de actividad financiándola a ese nivel. Debe ser revisado, debe ser por lo menos, ¿verdad?, exigido. La Junta Central Electoral tiene los mecanismos suficientes para exigirle a los partidos que puedan, diríamos, someterse a las regulaciones que establece la ley sobre el particular. Amigos, vemos que el tiempo se nos ha terminado, pero es interesante señalarle que tendremos la próxima semana el tema que será tendencia es el de la tercera dosis, ¿verdad?, de la vacuna. También seguirá siendo tendencia el aspecto de la persecución de la corrupción. El tiempo ha llegado a su fin. Gracias por su sintonía. Les invitamos para el próximo domingo a esta misma hora por este canal. Buena suerte, buenos días.